El nombre Salmos hace alusión al hermoso libro de cánticos, de himnos de la Sagrada Escritura, pero también es la sigla de nuestras prácticas contemplativas. La S de Salmos, la primera S de Salmos quiere decir sentada. Tendremos que descubrir la profundidad de lo que es esto, de sentarse. Aparece en la Sagrada Escritura el sentarse. Jesús sube al monte y se sienta con los discípulos. Se sienta a la mesa con los pecadores, con los publicanos. Se sienta en la última cena. Y en el credo se dice que Él está sentado a la derecha del Padre. Es un verbo que nos habla de la profundidad de la comunión, sentarse. La A se refiere a la atenta presencia, lo que Jesús llamaba vigilancia, y es esa atención vigilante donde yo estoy aquí y ahora todo el tiempo en lo que estoy haciendo, en el silencio, en las tareas cotidianas, entregado totalmente sin dejarme llevar por la distracción de pensamientos, de emociones. La L de liberación, cuando abandonamos todo aquello que no somos, cuando dejamos ese mundo ilusorio de nuestra mente, de nuestras emociones, y abandonamos precisamente ese ego que tanto nos hace cargar dolor, experimentamos la liberación, vamos a experimentarla y allí obra la gracia de Dios en ese silencio contemplativo en donde yo voy siendo liberado. La M de meditación. Y la meditación la entendemos aquí, como dice Santa Teresa, hace 500 años lo decía en su libro Las Moradas, y es discurrir con el entendimiento sobre la vida del Señor, sobre los misterios que se nos ofrecen. Es una actividad mental, una actividad también del corazón, donde yo voy discurriendo sobre diferentes asuntos, un texto bíblico, la creación, un problema personal, medito. La O de oración. Pero la oración que utilizamos, porque hay muchas formas de oración, la que utilizamos aquí entre nosotros es lo que se llama la oración del corazón o oración centrante, que consiste en la repetición de una palabra sagrada a ritmo respiratorio con la entrega total de nuestra atención, de nuestro cuerpo en disposición. Yo oro con todo mi ser y como que me anclo con esa palabra en lo profundo de mi ser. Oración del corazón u oración centrante. Y la S final es ya ingresar en el silencio contemplativo. Ya es el momento del abandono total en donde yo entro en una experiencia que va más allá de mi mente, de mis emociones, de mis sensaciones. Entro en esa experiencia de unión íntima, amorosa, con la presencia de Dios. Y el nombre de Salmos viene acompañado de unos puntos, no solo porque es una sigla, sino que observen que comienza con un punto y entonces completa 7 puntos, que hace alusión al camino que hemos hablado inicialmente, que este es un camino de perfección en la oración, es un itinerario, que nadie espere hacer esto de un modo mágico o como en un fin de semana yo ya me vuelvo un místico. No es posible. Es necesario hacer un itinerario, caminar, entregar mucho durante mucho tiempo y descubrir eso, que la existencia es un camino en el que la fuerza del Espíritu nos acompaña. Y entonces vamos a realizar una serie de prácticas que nos pueden ayudar a entrar en esa meditación. El cuerpo, el alma y el espíritu son las 3 partes, diríamos, de lo que es la humanidad. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. De tal modo que si queremos entrar en una oración profunda, todos 3 se deben implicar. No puede ser solo una oración con los labios o solo una oración leída de un texto. Tiene que entrar todo mi cuerpo y el cuerpo entra mejor en una postura cómoda.
La mejor postura cómoda es sentarse en el suelo, tal cual. Eso lo hacíamos de niños y eso tiene que volver a nuestra práctica. Lo hacemos despojados, descalzos, como se le pidió a Moisés en el desierto: quítate las sandalias de los pies, porque entras a un campo sagrado, y es el campo de la oración. Y por eso, descalzos, sentados en el suelo, con la ayuda de un cojín, como ustedes lo han visto, puede ser: yo me siento, me dispongo y voy integrando todos los elementos de mi corporalidad, la respiración, la tranquilidad de mi cuerpo, la disposición de las manos, una mirada inclinada, una postura recta. La espalda debe estar muy recta, muy dispuesta, porque todo yo entro vigilante, entregado, constante en mi presencia aquí. Y bien, unimos las manos delante de nosotros solo con la disposición de aquel que recibe, pero que unifica todo su cuerpo, el lado derecho y el lado izquierdo, toda la corporalidad en contacto con la tierra. Y allí estamos. Jesús se sentaba en el suelo. Siempre dice que se subía a la montaña y se sentaba, pues en el suelo con la gente. Y aquí estamos. Y nosotros, sentados, nos atamos a la respiración. Y aquí ayuda mucho en esta forma la oración del corazón, oración centrante. Podríamos tomar cualquier palabra, pero sugerimos una palabra que no esté en nuestro propio idioma, porque suele crear un discurso la mente. Si yo le doy una palabra en español, pues mi mente se va a enriquecer esa palabra con un discurso. Pero si se la doy en otro idioma, aquí sugerimos en hebreo, pues la mente no habla hebreo, al menos entre nosotros no. Y entonces la podemos repetir sin que la mente arme discurso. Y entonces puede ser una palabra hermosa como la de la paz de la presencia divina, Shalom. O la palabra del nombre como invocaba Jesús a su Padre, Abba. ¿Sí? Y entonces yo puedo estar allí sentado y repito a ritmo respiratorio interiormente esa palabra. Lo voy a decir verbalmente, pero realmente se va a hacer de modo interior con los labios cerrados. Shalom. Shalom. Interiormente sería: concentro todas mis fuerzas en la palabra, como quien lanza un ancla al mar y se ata al ancla y se va hundiendo con el ancla a las profundidades silenciosas del océano que hay en nosotros. El alma, que está llena de ruidos, de pensamientos, de emociones, de inquietudes, más bien comienza a abandonarse. Cuando lanzamos el ancla, yo le doy esa palabra que es un ancla y me voy centrando en ella con la disposición, con la respiración, entregado, siguiendo la palabra, sobre todo en la expiración la sugerimos. Inspira en silencio y la palabra en expiración. Y entonces, después de unos minutos, voy entrando en un sosiego profundo y atado a esa palabra que se convierte entonces en mi oración. Yo estoy orando con una palabra. No sabemos si esa era la palabra de Jesús también en su oración en las noches, porque los discípulos quedaron muy impactados como él utilizaba la palabra Abba, Padre. Y entonces era muy posible que Jesús estuviera en las noches allí simplemente repitiendo esa palabra, invocando a su Padre. Abba, Abba.
Y entonces encontramos que no necesitamos largos discursos para orar. Encontramos con que necesitamos entregar el corazón, amorosamente entrar en ese diálogo con nuestro Padre, o pidiendo esa paz del Espíritu para que tome todo nuestro ser y sea en el silencio interior en donde el Espíritu hable, como dice San Pablo. Sea el Espíritu el que hable en nosotros, pero con sonidos inefables, es decir, no entendemos, no hay discurso. No podría decir un discurso, sino que se crea un silencio. Y mi silencio se une al silencio de Dios. Y encontramos con que del paso de la oración centrante, oración del corazón, llego yo a la contemplación como un encuentro de dos silencios de diálogo amoroso. Y de esta manera hemos hecho un recorrido por las instalaciones, los simbolismos de nuestra Fundación Salmos, que es una escuela de contemplación y es una búsqueda de crear comunidad en torno a la contemplación, unidos a la creación. Esperamos que todos ustedes puedan acercarse a nuestras prácticas contemplativas, puedan buscarnos. Tenemos nuestra página web www.salmos.co. También estamos en Instagram, en Facebook. Queremos por todos lados distribuir nuestras meditaciones. Está nuestro canal en YouTube, Escuela Salmos, y allí puede encontrar más de 450 videos donde hacemos unas pequeñas meditaciones invitando a que después se siente a hacer su silencio contemplativo, pero también dando indicaciones de cómo hacerlo. Serán todos bienvenidos aquí a la Fundación Salmos Espiritualidad Integral para la contemplación, la unión con Dios y la creación.